Naturaleza disfrazada de ti. La hipocresía humana es un fenómeno tan antiguo como las primeras civilizaciones. Es la sombra proyectada por los ideales, esas aspiraciones que bajo la apariencia de nobleza dividen al ser humano entre lo que es y lo que cree que debería ser. La hipocresía no surge del vacío, sino de este conflicto profundo que arrastra a las personas hacia una existencia escindida. Cuanto mayor es el ideal que adoptamos, mayor es la distancia que se crea entre nuestra realidad y nuestra proyección, y más intensa es la necesidad de construir un semblante para encajar, para ser aceptados o para alcanzar una perfección ilusoria. Los ideales son espejos deformantes, reflejan una versión exaltada y realizable de lo que creemos que sería el yo perfecto. Esta idea, inculcada por culturas, religiones, filosofías y estructuras sociales, crea una paradoja. Perseguimos una imagen inalcanzable y, al hacerlo, nos alejamos de nosotros mismos. La hipocresía, entonces, no es un defecto de carácter, es una consecuencia inevitable de vivir bajo la dictadura de un ideal. No se trata de juzgar al hipócrita, sino de comprender que su comportamiento nace del miedo y la desconexión con su verdad interior. Pensemos en la figura de alguien que defiende fervientemente la moralidad, pero cuya vida privada contradice todo lo que predica. Este ejemplo es universal. ¿Por qué sucede esto? Porque los ideales generan una presión tan aplastante que terminan obligando a las personas a aparentar lo que no pueden cumplir. Imagina el peso de vivir constantemente en contradicción con uno mismo, el agotamiento de mantener una fachada para protegerse del juicio externo, o peor aún, del juicio interno. Este desdoblamiento no solo desgasta al ser, sino que lo aleja de la posibilidad de redescubrir su autenticidad. La idea de eliminar los ideales puede parecer radical o incluso aterradora. Después de todo, ¿qué sería de una vida sin aspiraciones? Pero esta percepción se basa en un malentendido profundo. No se trata de renunciar a la mejora, al aprendizaje o al crecimiento, sino de abandonar la tiranía de las expectativas externas y la obsesión por un modelo de perfección. Crecer desde la aceptación plena de nuestra realidad es muy diferente a crecer desde el rechazo a lo que somos. La semilla no desprecia su estado inicial para convertirse en árbol, simplemente confía en su naturaleza. Un mundo sin ideales no es un mundo sin valores, sino un mundo donde los valores surgen de la conexión con el presente, con lo real, y no de la comparación con un estándar artificial. Por ejemplo, si eliminamos el ideal de la belleza, descubriremos que la verdadera hermosura no se mide por cánones preestablecidos, sino por la autenticidad, por la expresión genuina de cada ser. La flor no se pregunta si es más hermosa que otra, simplemente florece. Así también el ser humano puede liberar su esencia cuando deja de compararse con un modelo impuesto. La hipocresía, al fin y al cabo, es un síntoma de la desconexión. Hemos aprendido a vivir más preocupados por cómo nos ven los demás que por cómo nos sentimos con nosotros mismos. Las redes sociales son un ejemplo contemporáneo de esta dinámica, un espacio donde las personas presentan una versión idealizada de sus vidas mientras en privado lidian con sus luchas internas. Es la manifestación moderna de un problema ancestral, el abismo entre lo que somos y lo que mostramos. ¿Qué pasaría si pudiéramos despojarnos de esta carga? Un ser humano sin ideales sería un ser humano íntegro, porque no habría fragmentación en su ser. Podría mostrarse tal como es, sin miedo, sin vergüenza, sin culpa. La ausencia de ideales no significa caos o apatía, significa libertad. Libertad para ser auténtico, para explorar sin juicio, para vivir en paz consigo mismo. Una historia ilustra este punto con claridad. Un maestro zen observaba a su discípulo, que intentaba meditar sin éxito. El joven estaba frustrado, intentando alcanzar la iluminación. Finalmente el maestro le dijo: «Deja de intentar ser iluminado, sé cómo eres y entonces todo se aclarará». Este mensaje es profundamente relevante. El esfuerzo por alcanzar ideales como la iluminación, la perfección o la virtud nos aleja de la verdad fundamental. Ya somos completos. No hay nada que alcanzar, solo algo que recordar. La sociedad, sin embargo, se resiste a esta idea. Ha construido sus estructuras sobre la base de ideales, el ideal del ciudadano ejemplar, del líder carismático, del trabajador perfecto, del cuerpo ideal. Estas narrativas no solo fomentan la hipocresía, sino que perpetúan un sistema de control. Un ser humano que se siente constantemente insuficiente es más fácil de moldear, de manipular, de explotar.
La liberación de los ideales no solo es un acto de autenticidad personal, sino también un acto de resistencia frente a estas fuerzas que buscan uniformarnos. Cuando desaparecen los ideales, la vida recupera su espontaneidad. El niño que juega no lo hace para cumplir con un ideal, sino porque está plenamente inmerso en el momento. La risa de un niño no es hipócrita porque no está calculada, no busca aprobación, no intenta hacer algo que no es. Así deberíamos vivir, como niños, no en el sentido de la inmadurez, sino en el sentido de la pureza, de la honestidad. Algunos podrían argumentar que los ideales son necesarios para motivarnos, para darnos dirección, pero esta creencia ignora que la verdadera motivación no surge de la comparación, sino de la inspiración. No necesitamos ideales para encontrar sentido, lo que necesitamos es conexión. Conexión con nosotros mismos, con los demás, con el mundo que nos rodea. La vida en su simplicidad ya tiene un propósito, vivir. Cuando dejamos de lado los ideales, nos damos permiso para ser humanos con todas nuestras contradicciones, imperfecciones y maravillas. Nos volvemos más compasivos porque ya no juzgamos a los demás por no cumplir con estándares imposibles. Nos volvemos más honestos porque ya no necesitamos ocultar nuestras vulnerabilidades. Y sobre todo nos volvemos más libres porque dejamos de cargar con el peso de lo que nunca tuvimos que ser. Escuela retornando a la fuente. Naturaleza, meditación y conciencia. Desde 1983 sostiene: esparce, somos amor.